Vamos a saludar a esta hora al mayor general retirado Edgar Ceballos, el expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y a todos los oyentes. General, ¿qué tal le ha parecido este anuncio que ha hecho el presidente en las últimas horas? Nosotros debemos recordar que primero que todo las fuerzas militares son de carácter nacional, el ejército es de carácter nacional y nosotros nos tenemos un comandante supremo. Las órdenes militares pues la imparten lógicamente los militares, los comandantes de fuerza, los comandantes de brigada, de división, de batallones, y a eso siempre nos hemos debido. Y en la Constitución está muy clara, ahí determinan con claridad en la Constitución a quién es el encargado del orden público a nivel nacional. Es el señor presidente de la República. Y ahí está el artículo completo donde prácticamente dice el artículo 189, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Entonces, el presidente de la República es el encargado de la fuerza pública y eso no se puede delegar, al menos que cambien la Constitución, en otras personas. General, buenos días. No, a mí me preocupa mucho el caso de municipios en los que los alcaldes han sido o impuestos o apoyados por grupos al margen de la ley. Sabemos que hay proselitismo armado, sabemos que hay alcaldes que llegaron a su cargo con el beneplácito de grupos armados. Cuando se da esta facultad puede terminar el alcalde favoreciendo a un grupo armado por encima de la necesidad de protección de todo su pueblo. Pueden desobedecer al alcalde los que tienen mando sobre una brigada o sobre un contingente militar cuando saben que el alcalde es afín a una banda armada, a un grupo al margen de la ley? Claro, todo ese tipo de confusiones se van a presentar si esto no lo aclaran. Yo quiero recordar que las órdenes deben ser claras, precisas, concisas, exactas, lógicas y apegadas a la Constitución Nacional. Ya cuando esto se presenta en varias situaciones, y esas órdenes y esas directrices no están claramente determinadas, el señor presidente le exigió a las fuerzas militares cumplir la Constitución. Pues hay que apegarnos a la Constitución y a las leyes, porque eso es lo que nos toca cumplir. Yo creo que a las fuerzas militares y a la Policía Nacional en su momento dado. Ahora, los alcaldes tienen unas facultades que también ordena la Constitución con la Policía Nacional, pero no así con las fuerzas militares. Nosotros tenemos como doctrina, en nuestra doctrina, que hay que cumplir la Constitución Nacional y a ella es la que nos tenemos que apegar. General, con los buenos días, le saluda a William Calderón. Estando usted ya en retiro, tiene la posibilidad que no tienen sus compañeros de las fuerzas militares, que no son deliberantes y que no pueden reprochar ninguna medida que tome el gobierno, no pueden ni siquiera comentarla públicamente, sino que simplemente tienen que acatarla. Para usted, ¿esto es una decisión para amarrar a las fuerzas militares? ¿Lo que está buscando el gobierno es maniatar a las fuerzas militares? Las fuerzas militares, a medida que se van amarrando con decisiones, y repito que si no están en la Constitución hay que cumplirla, William. De todas maneras, aquí uno ve que sí, las fuerzas militares ya pues son varios hechos que no pueden actuar. Entonces, lógicamente, pues no sé qué van a hacer con las fuerzas militares, pero la Constitución, mientras que no la cambie, ordena algo diferente a lo que está pasando.
General, y justamente en esa vía, ¿usted cómo ve todos estos mensajes de reforma en las acciones de las fuerzas militares y especialmente del Ejército y de la Fuerza Aérea durante los últimos días? La suspensión de bombardeos a campamentos en donde haya menores, es decir, en la mayoría de ellos, el retiro de más de 40 cargos, la presencia per se y la forma en la que se relaciona el Ejército con las comunidades. Empezamos por la última parte de los cambios. Los cambios, no se puede sacar toda una experiencia de la noche a la mañana. Son generales formados. Con esto no estoy diciendo que el mando actual no tenga las capacidades. Puede tenerla. Pero un general y un almirante no se hace de la noche a la mañana. Ellos han tenido que quemar etapas. Y en estas etapas es que es muy diferente, las fuerzas militares, un ejército, un general, tiene que quemar muchas etapas, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que acondicionarse a través de los tiempos para llegar allá. Aquí se ha ido una gran experiencia a la calle, valiosa, de muchos años, y es cortar. Los cambios deben ser progresivos, consensuados, con el mando, hasta con los mismos generales. Bueno, hasta aquí llegó usted y entonces vamos a dar paso, pero eso hay que hablarlo y no sacarlos de la manera en que lo han sacado. Son las 6 de la mañana, 26 minutos, duras declaraciones. Mayor General Edgar Ceballos, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y un feliz día.